Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sabe, se acercan las elecciones y la pregunta es, ¿usted ya sabe por quién votar? ¿A quién va a elegir para que le gobiernen durante 6 años? El día de hoy quiero compartir con usted algo muy importante que como hijos de Dios, usted y yo debemos conocer. Tenemos una responsabilidad muy importante como mexicanos. Y sabe, tiene que quedar muy claro y sobre todo para los cristianos, para los que creen en Jesús, para todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Sabe, usted tiene que participar en estas próximas elecciones. Así que comenzamos. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. La pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre participar con nuestro voto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hay elecciones políticas para elegir presidente, para elegir las cámaras y para elegir los gobiernos locales. Sinceramente, yo creo que como hijos de Dios, en mi pensar, está en que nosotros tenemos que ser apartidistas, no indiferentes a lo que sucede en la política. Tenemos que ser apartidistas. ¿Qué es ser apartidistas? Bueno, no militar en ningún partido político y sobre todo no estar peleándonos entre nosotros por defender a alguien que no conocemos ni nos conoce. Así que, ¿cuál es tu responsabilidad como cristiano? ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo de Dios? A nosotros nos debe importar cumplir con nuestras responsabilidades civiles. La Biblia no aborda directamente el acto de votar, ya que en estas prácticas no existían en esos tiempos. Y sabe, mucha gente el día de hoy dice, es que yo mejor no voy a votar. Como sea van a hacer lo que quieran. Como sea ya está planeado. Como sea hay muchas cosas, muchas leyendas urbanas acerca de lo que pasa. ¿Qué vamos a hacer con nuestro voto? ¿Tú ya sabes por quién votar? ¿Tú ya investigaste? ¿Tú ya viste cuáles son sus perfiles? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuáles son sus ideas políticas? Romanos 13, 1 al 7 se nos dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y este versículo mucha gente lo toma literal, y hay situaciones o hay versículos en la escritura que no se pueden tomar literal. Escúchame esto, es importante que para entender una escritura tú puedas tener revelación, que el Espíritu Santo pueda hablarte y decirte lo que tienes que entender de ese pasaje. Otra de las cosas, necesitas entendimiento, discernimiento y sobre todo el sentido común para poder entender lo que la Biblia nos está enseñando. Y en este versículo tú tienes que pedirle a Dios revelación para entender lo que está diciendo. Mira, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. A los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. Ahorita te voy a explicar, pero este pasaje sugiere a los cristianos que deben respetar y someterse a las autoridades gubernamentales, entendiendo que éstas tienen un papel ordenado por Dios. Participar en la elección de estas autoridades puede ser visto como una extensión en nuestra responsabilidad. Aquí es donde yo quiero explicarte. Cuando leemos la palabra sométanse, mucha gente lo está malentendiendo. ¿Por qué? Porque piensa que es someterse, como meterse a un yugo, y no está hablando de someterte a una persona. Dios nunca habla de someterte a una persona. Cuando nosotros usamos esa parte en la Biblia de sometimiento, habla de obediencia, no de ser un esclavo, no de ser una propiedad de alguien. Pero en este versículo, como habla de autoridad y habla de gobierno, es importante que entiéndase que habla de ley, habla de autoridad, porque la ley para eso existe, para protegernos, no para someternos. Y Jesús dice algo muy importante en Mateo 5:17, por eso es que hago esta referencia. Jesús dice, no crean ustedes que yo he venido a romper la ley. ¿Sabe? Jesús no se iba a someter al imperio romano. Lo que está enseñando es que él iba a respetar las leyes del imperio que gobernaba en ese tiempo donde Jesús existía, donde Jesús vivía. Entonces Jesús dice, no crean ustedes
que he venido a romper la ley o a desobedecer a los profetas. Dice, no he venido a ponerles fin, sino al contrario, he venido a darle valor y el lugar correcto. Y eso es muy interesante, pues las leyes son un conjunto de normas, son reglas establecidas por la autoridad legítima, es decir, alguien las puso, no las puso alguien que no entendía, fue alguien que estaba en la posición de escribir una ley. Estas normas están diseñadas para mantener el orden, proteger los derechos y libertades y asegurar la justicia y el bienestar, escúchame esto, de todos. El día de hoy nos han propuesto que el gobierno solamente está para trabajar por una parte de la gente. Se supone que el gobierno que está en nuestro país debe estar trabajando por el bienestar de todos, no de unos cuantos. El punto número 2 que yo quiero compartirte es buscar el bien común. Jeremías dice algo muy interesante. Jeremías 29:7 dice, y procurad la paz, ciudad a la cual os hice ir. Y una cosa dice, orad por ella a Jehová. Y esto es bien importante. El día de hoy se ha vuelto bien común que el gobierno esté invocando a cosas que no vienen ni son de Dios. Por eso es bien importante lo que dice la Escritura acerca de este tiempo de elecciones. Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice ir y orad por ella a Jehová. Es decir, si el gobierno que tú estás viendo no está orando a Jehová, hay un problema, porque no va a haber paz. Dice, porque en su paz ustedes tendrán paz. La Escritura nos dice que cuando hay alguien que ora a Dios, encontrará paz, porque la paz, dice, que ellos buscan, nosotros la recibiremos. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender. No podemos estar viendo cínicamente la adoración a dioses ajenos y todavía defenderlos y todavía votar y todavía pelearnos entre nosotros. Por eso es importante que este tiempo que vamos a votar tengamos los fundamentos bíblicos correctos. Dios llama a la iglesia a buscar, escuche, el bienestar de toda la comunidad en la que viven. Y esto es importante, votar por líderes políticos que promuevan. ¿Sabe? Ninguno de los candidatos que estamos viendo adoran a Dios. Pero es importante que busquemos estas 3 cosas. 1, la justicia. 2, la paz. Y 3, el buen vivir para todos. Esto en una forma de mandato bíblico. El 3 es la justicia y la rectitud. Miqueas 6:8 nos recuerda, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Fíjese, esta pregunta es para ti. ¿Qué pide Jehová de ti? Esta pregunta también se la hace a los elegidos por todos nosotros. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Los cristianos estamos llamados a actuar con justicia, actuar con misericordia, y esto es importante, votar por candidatos y políticos que promuevan la justicia. El cuidado de todos es coherente con todos estos principios. 4, santidad y sabiduría. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Tú y yo no podemos hacernos que no entendemos. Tú y yo no podemos creer palabras de los candidatos que dicen que todo está bien cuando no está bien. Tú y yo somos llamados a participar en santidad y en sabiduría. Y cuando nosotros participamos en santidad y en sabiduría, nosotros sabemos elegir. Este proverbio resalta la importancia de tener líderes justos, líderes sabios, líderes que han estudiado, líderes que tienen experiencia. Los cristianos debemos saber votar con discernimiento, votar por aquellos que demuestren lo más cercano a las Escrituras. Debemos ser gente que elija, gente con carácter, gente con integridad, gente con una visión que beneficie a nuestra nación, porque la participación política es muy importante. Los cristianos son llamados a ser sal y luz.
implica ser activos en la sociedad, incluyendo la participación en procesos democráticos para influir positivamente en la cultura y en la política. Es crucial buscar la guía del Espíritu Santo para la toma de decisiones. Y sobre todo en estas decisiones políticas, tenemos que estar orando por sabiduría, tenemos que estar orando por discernimiento, tenemos que estar atentos antes de votar, porque votar es una práctica importante. Aunque la Biblia no menciona explícitamente el acto de votar, los principios de responsabilidad cívica, búsqueda del bien común, justicia y rectitud, la participación activa de la sociedad proporciona una guía sólida para que usted y yo, como hijos de Dios, participemos en esta contienda política. Votar es una manera de ejercer nuestros principios, contribuir al bienestar y a la justicia social. Algunos de estos versículos incluyen claves muy importantes para nosotros. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Punto y coma. Esto es importante. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietamente y reposadamente, en toda piedad y honestidad. La pregunta es, además de estar publicando todo en internet acerca de tu político favorito, ¿tú has orado? Es importante que tú estés orando y le digas a Dios, muéstrame cómo agradarte en esta toma de decisiones. Es importantísimo que tú hagas esto. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, es problema con todas las naciones. En esta última instancia, los cristianos están llamados a actuar de manera que glorifiquemos a Dios y promovamos su reino, promovamos su palabra en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el tema político. Muchas gracias por acompañarme. Espero que este video te haya bendecido y te haya servido de mucho. Nos vemos este 2 de junio y agrada a Dios con tu voto. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.